Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro programa Un Café para el Alma. Aquí, como lo hacemos cada semana a través de nuestro canal, queremos iluminar la realidad a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de la iglesia. Esto es muy bonito y muy especial poder llegar hasta ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón, las puertas de sus hogares, para este momento de fe, para este momento de fraternidad, para este momento de formación. Así que siéntanse bienvenidos, siéntanse acogidos y qué bueno que estén a esta hora sintonizados a través de esta señal tan especial que llega a ustedes, gracias a su directora, a su junta directiva, a todo el equipo humano y técnico de Conecta Televisión. Iniciamos pues nuestro programa en este día tan especial. Vamos a conectarnos entonces con lo que es nuestra primera sección. Sean todos bienvenidos. Nos acercamos entonces a la primera sección de nuestro programa. Nos conectamos con la palabra. De los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, donde Pedro está haciendo su primer discurso. Y en su primer discurso hace una defensa del tema de la fe e invita a los que no creen a que entiendan que Cristo ha resucitado. Y esto es muy diciente para nosotros, mis queridos amigos, porque nosotros también debemos hacer defensa de la fe. Debemos defender este don tan especial. A veces nos quedamos como dormidos y opacados y necesitamos volver a redescubrir que nosotros tenemos criterio y que debemos defender lo nuestro. Defendamos la fe y defendiendo la fe encontremos un rumbo y un horizonte para seguir adelante. Señor Jesús, permítenos formarnos rectamente para poder defender tu palabra, para poder defender tu experiencia. Ayúdanos a estar contigo, para que estando contigo adquiramos así todos los elementos necesarios para encontrar la paz, la fortaleza, para salir siempre adelante. Amén. En la vida de la iglesia estamos en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la Pascua. Como les expresaba la semana pasada, este es tal vez el tiempo más importante dentro de la vida de la iglesia y no podemos dejarlo pasar desapercibido porque ocupa el centro de lo que es la vida de la fe, porque la fiesta de la Pascua tiene una octava que la llamamos la octava de Pascua y después esta fiesta de la Pascua se vive cada domingo del año. Esta fiesta es tan importante que cada que celebramos la Eucaristía hacemos memoria de la resurrección del Señor. Y vamos a continuar hablando de este tema y particularmente vamos a centrar nuestra atención en algo que es demasiado importante. Vamos a centrarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra la historia del inicio de la iglesia, y eso es un momento pues muy bonito y muy especial. Y para hablar de este tema nos acompañará hoy Juan Luis. Él es un miembro de nuestra comunidad, ustedes lo conocen, ha estado muchas veces con nosotros en nuestro programa y hoy comparte con nosotros. Juan Luis, bienvenido hoy a Un Café para el Alma. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Bienvenidos también, amigos televidentes. Qué dicha compartir con ustedes este Café para el Alma hoy con esta parte de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una obra lucana que podríamos decir es como una continuación del Evangelio según San Lucas. ¿Por qué tendrá tanta relevancia en este tiempo de la Pascua este libro? Padre, yo pienso que este libro tiene mucha relevancia porque es precisamente la continuación de la salvación del Señor, de este proceso de salvación de Jesús, cuando los apóstoles entonces recibieron como el Espíritu Santo y continuaron pues como la obra de Jesús al serles dado como el sacerdocio. Ellos continuaron entonces esta obra, los 12 apóstoles y los demás discípulos, y yo pienso que por eso tiene relevancia, porque es que esto es como la fundación de la iglesia, es como la primera iglesia, la constitución de la primera iglesia. A eso le veo yo como la importancia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es, Juan Luis, es que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a empezar a narrar cómo los apóstoles cogieron la fuerza para evangelizar. Los últimos capítulos de los evangelios nos narran que después de la muerte de Jesús ellos estaban aterrorizados, ellos estaban llenos de miedo, estaban encerrados, y Jesús se aparecía
a decirles que la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo, vayan y perdonen, vayan y anuncien. Y solo hasta que reciben la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, salen ya propiamente a evangelizar, porque toman toda esa fuerza tan necesaria. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar todos esos acontecimientos tan bonitos donde ellos tomaron esa fuerza para salir a compartir esa palabra del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles es entonces toda la historia del inicio de la iglesia. Y vamos a ver ahí narrados como varios acontecimientos. Vamos a ver narrados como Pedro hace su primer discurso, como Pedro suelta su miedo y entonces sale a defender el tema de la fe. Vamos a ver cómo Pablo empieza a perseguir la iglesia, cómo Pablo empieza a estar en contra de ella, y luego vamos a ver cómo el Señor lo toca, y al tocarlo, Pablo entonces pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido. Vamos a ver cómo los apóstoles entonces salen ya de su confort y salen a diferentes ciudades a evangelizar, y cómo se va propagando ese mensaje de la salvación. Entonces vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles todo el inicio de la fe y cómo los apóstoles fueron tomando esa fuerza para evangelizar. Claro, y ellos como testigos realmente de todo este proceso de Jesús, de toda esta muerte, resurrección, sobre todo de la resurrección, ellos entonces llevaban, y así se los dijo el Maestro: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y eso fue pues lo que ellos empezaron a hacer, y a formar discípulos, y a ir por el mundo a llevar la buena nueva de la resurrección del Señor. Y precisamente con el poder que ellos tenían, inclusive también sanaban personas, curaciones, en fin, eso fue muy bonito. Me parece que es como la segunda parte, como decía usted, del Evangelio según San Lucas, donde muestra realmente como todo este legado que hizo Jesús en nosotros a través de ellos como los primeros discípulos. Así es, Juan Luis. Y sabe algo que es muy interesante, es que cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra uno el sentido de comunión. Sí. Encuentra uno que los apóstoles están adheridos a Pedro, y que los apóstoles no están ahí a la deriva, cada uno haciendo lo que quiere, a su gusto, a su amaño, sino que ellos entendieron que Jesús a Pedro le confió las llaves de la iglesia, le confió las llaves del reino de los cielos, y Pedro se convierte entonces en la autoridad para enviar. Y por eso cualquier situación siempre era consultada con Pedro. Cualquier situación, lo primero que tenían que hacer era acudir a Pedro para que Pedro tuviera el discernimiento y pudiera enviar a la evangelización. Esto me parece a mí muy importante, Juan Luis, porque cada día vemos más en la iglesia como una crisis de autoridad. Cada día vemos más en el mundo una crisis de autoridad, y todo lo que tenga que ver con autoridad nos repudia. Sí. Lo queremos sacar del camino. Sí. Y es la autoridad la que le empieza a dar orden, es la autoridad la que le empieza a dar un horizonte a la iglesia. Qué bueno volver a reconocer la autoridad. La autoridad y esa vida en comunidad, donde siempre hay una cabeza y, digámoslo así, una jerarquía y unos roles compartidos, donde se reunían a partir el pan, donde se reunían a compartir la palabra, donde se reunían a interactuar y a intercambiar todas estas vivencias que iban teniendo día a día con la comunidad, y cómo se iban expandiendo en el mundo y dentro de ellos mismos. Esto me parece muy bonito, de verdad, padre. Es un libro y donde muestran pues como los hechos, realidades, y todo esta obediencia que ellos tuvieron a Jesús desde su mandato: ir por el mundo, llevar el evangelio, bueno, todo este tipo de cosas que realmente es la base de la iglesia. Entonces es muy interesante. 1, el tema de la autoridad que vemos ahí reflejado. 2, el tema del envío. Esto es muy importante porque Pedro empieza también a enviar a los apóstoles, y los apóstoles van en nombre de Dios, pero van en nombre de la iglesia. Entonces esto debemos comprenderlo muy bien, porque
cuando uno se siente enviado, es ahí cuando logra ser asertivo y logra hacer las cosas muy bien. A veces ve uno, Juan Luis, que uno se quiere autoenviar, uno quisiera salir por sus propios medios a compartir la palabra, salir por sus propios medios a que otros tengan una experiencia de Dios, y a veces fracasamos, porque es que cuando no somos enviados, fracasamos. Cuando soy enviado por la iglesia, eso que siembro, entonces empieza a dar fruto, y un fruto que es verdaderamente abundante. Debemos sentirnos enviados. Y la iglesia nos envía, y nos envía cuando estamos en un grupo apostólico a evangelizar, nos envía a cumplir con un determinado apostolado. Y cuando uno no sabe cómo hacerlo, si uno es enviado, el Señor le da la sabiduría y la fortaleza para hacerlo. Sí, padre, tiene toda la razón. Eso, a mí me encanta ese libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es ahí donde yo me doy cuenta, por ejemplo, de la importancia del envío, de cómo los apóstoles obedecieron ese envío del Señor de ir de dos en dos, de llevar el evangelio, de contar, como compartir como con el mundo toda esta realidad de la salvación, y que ellos la tomaron tan a pecho. Se configuraron en núcleo y fueron regando toda la noticia por el mundo conocido, hasta salir pues inclusive de Jerusalén y llevar la buena nueva, y además como todo ese poder que les fue dado del Espíritu Santo de sanar a los enfermos, de hacer otro tipo de milagros, eso, inclusive de confesar, de escuchar los pecados y perdonarlos, como lo dijo el Señor en su aparición allá, cuando dijo: a quienes retuvieran sus pecados les serán retenidos. En fin, todo esto de donde nació pues toda esta parte de la confesión, que realmente pues a mí me parece supremamente interesante, porque ahí es donde yo veo los inicios de la iglesia, y que está hasta hoy, pues que la iglesia ha sido fiel como a ese mandato del Señor y de lo que hicieron los apóstoles y los primeros discípulos en Jerusalén. Y hay un tercer elemento, Juan Luis, que me parece a mí demasiado importante que tengamos en cuenta, es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles está la vida en común, está la vida en comunidad, está la vida con el otro. O sea, las primeras comunidades entendieron que el tema de la fe no es un tema solitario, no es un tema egocéntrico, sino que es un tema de compartir y de vivir con el otro. Y cuando uno entiende eso en el tema de la fe, uno crece mucho, porque uno entiende que uno no es autosuficiente, sino que siempre necesita de otro en este camino para poder hacer las cosas bien. Así que debemos entender entonces la fe como un tema de pequeñas comunidades, y en pequeñas comunidades nos salvamos, como lo he dicho en muchas ocasiones, en homilías, en programas. Solos llegamos muy rápido, acompañados llegamos mucho más lejos. ¿Y por qué la iglesia ha avanzado tanto? ¿Y por qué la iglesia se extendió por toda la faz de la tierra? Porque estaba acompañada. Por eso pudo llegar tan lejos. La vida de la comunidad es importante. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a narrar que todos lo tenían en común, que compartían los bienes, que se animaban los unos a los otros, que iban y visitaban a los enfermos, a los que por algunas circunstancias se habían tenido que apartar por cuestiones diversas, iban y estaban con ellos. Porque es que uno, Juan Luis, en el tema de la fe puede tender a enfriarse. Total. Uno puede tender a bajonearse, y si uno está solo, se desanima. Uno sigue. Pero si uno está con otros, entonces uno vuelve y toma la fuerza para seguir adelante, uno vuelve y toma la fuerza para poder ser testigo del Señor con los hermanos. Tiene toda la razón, padre. Por eso yo veo que en estas pequeñas comunidades eclesiales, en estos grupos parroquiales, cómo vamos creciendo unos con otros, porque nos estamos ayudando unos con otros, y es como el aporte de los unos y de los otros, ese enriquecimiento que se va dando del trabajo en equipo, de los grupos, de cómo compartir todo lo que tenemos. Inclusive una de las cosas más bonitas que a mí me parece, digamos, es la Eucaristía, donde compartimos pues la palabra, pero además también compartimos el pan. Y entonces esa oración común, esa oración en Eucaristía,
da mucha fortaleza, Padre. Uno se siente acompañado, cobijado, y la oración se siente con más fortaleza. Todos con nuestras cadaunadas, y como Sí, dirían por ahí, claro. alegres, tristes, bravos, temperamento fuerte, con mirada que mata, con miradas que acogen, personas con mucha calidad humana. Encuentra uno en los grupos apostólicos de todo ese tema de realidad, pero ese tema lo ayuda a uno a crecer, lo ayuda a uno a fortalecerse, lo ayuda a uno a entender que no vamos solos, sino que vamos con otros y que todos somos distintos, pero en nuestras vivencias distintas aparecen los diferentes dones y carismas. Y ahí viene como el cuarto elemento que me parece a mí muy bonito y muy especial del libro de los Hechos de los Apóstoles, es que cada uno de los miembros de la comunidad empieza a descubrir sus dones y sus carismas. Y esos dones y carismas los ponen al servicio de la comunidad, los ponen al servicio del otro. Y es que el Señor a todos nos da dones y carismas. A unos les da un carisma para proclamar la palabra, a otros le da un carisma para cantar, a otros le da un carisma para predicar, a otros le da un carisma para enseñar, a otros le da un carisma para servirle a los pobres, a otros le da un carisma para el aseo del templo. Y ahí está lo bonito del nacimiento de la iglesia, que todos, con nuestras cadaunadas, tenemos dones y carismas distintos y los vamos poniendo al servicio de la iglesia. Y cuando los ponemos al servicio de la iglesia, esos dones y esos carismas se van fortaleciendo, no se van durmiendo, sino que se van potenciando. Y fuera de eso, ayudan a que los demás descubran sus propios carismas y dones, porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene, pero cuando entra un grupo de estos, como que hay un nacer, un renacer, como un salto, donde te muestra, yo soy capaz de esto, es que yo puedo hacer esto, porque precisamente es como ese don del Espíritu Santo que llega donde nosotros y nos mueve realmente lo que nosotros tenemos, ese don que nos ha sido dado y que ponemos en común, que es lo más importante. Entonces podemos resaltar del libro de los Hechos de los Apóstoles como una realidad muy concretas. El tema de la autoridad. Sí. El tema del envío. Ajá. El tema de la comunidad. Sí. Y el tema que acabamos de hablar de los dones. Los dones y los carismas que tenemos, que siempre existen por ahí los despistes, pero para que vean que es que aquí no estamos, mejor dicho, perfectos, sino que estamos creciendo y estamos para ustedes haciendo un programa pues muy bonito y sobre todo pues que nace del corazón, pues siempre los despisticos por ahí salen. Sí, es una conversación en torno a la fe. Así Padre. es. Mire, Juan Luis, qué bonito. Estos 4 elementos de los que hemos estado reflexionando son elementos que deben llenarnos de esperanza. Total. Yo creo que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de la esperanza, porque nos muestra que hay un mensaje que continúa vivo y que este libro no es un tema del pasado, sino que es un tema del presente. Es un tema que se sigue dando y que se sigue forjando en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. La palabra de Dios, como lo diría San Agustín, es una belleza antigua, pero siempre nueva, porque ella se actualiza todos los días. Y ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, leerlo, meditarlo, comprenderlo, analizarlo, es entender que la fe sigue siendo activa, que la fe sigue siendo nueva y que las pequeñas comunidades con las que inició la iglesia son las pequeñas comunidades que hoy siguen fortalecidas y que siguen con un criterio muy especial para continuar el camino de la evangelización y el camino de la fe. Es que es el norte, es como el esquema que debemos tener todo cristiano y el norte que debemos seguir para poder ser cristianos de verdad y llevar la palabra a los demás, llevarla por el mundo y compartirla y ponerlo en común con todos los demás. Por eso es lo que me parece tan importante de ese libro. Por eso los invito, mis queridos amigos, a que en este momento nos conectemos con el alma en esta siguiente sección de nuestro programa. Nos conectamos ahora con el alma en esta siguiente sección y lo hacemos a través de una frase del Papa Benedicto XVI. Dice el Papa: no se hace cristiano por una decisión ética, moral o fundamental, se hace cristiano por el encuentro con una persona, con la persona de Jesús. Acerquémonos a esta persona para que tengamos esa experiencia con Él y teniendo la experiencia con Dios podamos seguirlo en todo momento. Dios les bendiga.
Bueno, Juan Luis, hemos hablado un poquito sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo la iglesia se fue fortaleciendo en esta vivencia de la pequeña comunidad, donde esas pequeñas comunidades entendieron la autoridad, se sintieron enviados, vivieron en comunidad y fueron descubriendo esos dones y esos carismas para ponerlos al servicio de los demás. Y que fueron conformando la iglesia, lo que tenemos hoy, lo que conocemos nosotros hoy, porque no nos tocó ese primer inicio, pero que desde niños nos han traído a la iglesia y nos han metido, digamos, en todo este mundo espiritual y religioso que es tan importante para nosotros los seres humanos y sobre todo para los cristianos. Bueno, Juan Luis, gracias por habernos acompañado en este especial sobre el inicio de la iglesia, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que sigamos ahí siempre unidos en oración. Claro que sí, Padre, a usted por la invitación. Bueno, para todos un abrazo, gracias por haber estado conectados a nuestro programa Un Café para el Alma en esta nueva edición que hemos traído para todos ustedes. Sigan conectados a nuestro canal con su programación y nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo programa, un programa bien especial en Un Café para el Alma. Chao, chao.